¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿verdad? Es un gusto para mí saludarte en este momento, ¿verdad? Darte la bienvenida como todas las veces. Nos reunimos para poder compartir lo que es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que te doy la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Bueno, vamos a orar primeramente para poner todo lo que vamos a expresarnos en este día en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Así que vamos a orar. Quiero que me acompañes, por favor, en este momento, ¿verdad? Y decimos así: Señor Jesús, te damos gracias por un día más, por una oportunidad más que nos concede, Señor, de poder estar aquí ya listos para poder compartir el mensaje tuyo que has querido a bien, Señor, que lo compartamos a nuestros amigos, hermanos que están ahí ya conectados a este video, Señor. Que esta palabra quede como esa semilla fértil en ese corazón, Señor, para que pueda producir el fruto para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor, en tu nombre ponemos este espacio. Toma control de todo lo que pueda acontecer, Señor, y que pues sea de bendición lo que vamos a expresar en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Como te repito, ¿verdad? Te doy la bienvenida y vamos a iniciar a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué nos va a hablar nuestro Señor ahora? Pues el tema que le hemos titulado a esta reflexión es poseedores del vino nuevo. Amén. Poseedores del vino nuevo. Y para ello quiero que vayas allá a Mateo 9:17. Mateo 9:17. Y como dice la palabra de Dios en este momento, dice de la siguiente manera: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Estamos hablando aquí del vino, pero es un vino, no vamos a referirnos a aquel vino que todos conocemos, ¿verdad? Y que es el que dicen que se pone felices en la fiesta, ¿verdad? El que es la alegría y todo esto de la fiesta. No estamos hablando de ese vino. Quiero recordarte, perdón, que el vino es una simbología del Espíritu Santo. Entonces vamos a tratarlo de esa manera en este momento, no el vino que nosotros conocemos como aquella bebida, ¿verdad?, que produce alegría. No, vamos a tratar esto como el símbolo del Espíritu Santo, que también es el vino, porque produce gozo, produce alegría. Entonces dice aquí que en los odres, ¿qué era un odre? Un odre pues es como algo, como una bolsa, ¿verdad?, de cuero, donde se echa el vino para que se mantenga, ¿verdad? Pero acuérdate que todo lo que se hace, todo lo que materialmente podemos hacer, tiene su momento de caducidad, ¿verdad? Todo se deteriora, todo se arruina. Entonces así mismo son los odres, se hacen, se elaboran, pero con el tiempo se van deteriorando, con el uso se van deteriorando. Entonces, por eso hace ese ejemplo aquí nuestro Señor Jesús y dice: los odres, ¿verdad?, viejos no pueden contener lo que es un vino nuevo. Estamos hablando del Espíritu Santo, de lo que es el Espíritu Santo. Y es que depende del conocimiento que tú tengas acerca de Él. Porque vamos a tratar que como que nosotros somos esos odres, ¿verdad? Prácticamente es como que nosotros somos esos odres y que, como dice aquí, somos poseedores de un vino. Vamos a ahorita como que dejar un poquito en lo nuevo, ¿verdad? Quiero que entres en esto. Somos poseedores de un vino. Todos somos poseedores de un vino, del vino que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesús, escucha bien, desde el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como Salvador personal, como Rey y Señor de nuestras vidas, ahí entra el Espíritu Santo y es el que muere en nuestro corazón y es como llamar también el vino nuevo. ¿Por qué crees tú que la persona cuando recibe a Jesús dice: yo sentí como que un peso se me quitó encima, yo me siento liviano, se siente feliz, y llega aquella sensación de su primer amor, decimos nosotros, porque anda enfocado de ver qué es lo que hace, que cómo se involucra en las cosas de Dios, ¿verdad? Y anda desesperado, quiere ver de qué manera qué puede hacer para Dios. Cuando alguien anda encendido en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Entonces anda alegre, anda gozoso, y ese es un síntoma, ¿verdad? O es algo que podemos nosotros notar. Eso es lo que nos da referencia
de que una persona ha nacido de nuevo, que una persona es portadora del Espíritu Santo, por ende es portadora de ese vino, que el Espíritu Santo, que es el tipo del Espíritu Santo que es portador en su corazón. Amén. Entonces dice aquí, todos somos portadores del vino, pero aquí nos está hablando de un vino nuevo. Quiere decir que cuando nosotros vamos transcurriendo en nuestra vida cristiana, ese vino también se va deteriorando, ¿verdad? Tiene que ir cambiándose. Entonces eso es lo que vamos a tratar, y dice aquí, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, si fuera así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echará en odres nuevos y así ambos se conservan. Ya dijimos, el vino es un sinónimo del Espíritu Santo, los odres son depósitos donde se guarda el vino. Pero vamos a entrar ya en detalle, y es que esto nos habla de una transición. Nosotros los hijos de Dios no nos mantenemos en el mismo lugar. Amén. Cada día que tú amaneces y tú vienes y oras a Dios, tú vienes y vas leyendo la Biblia, un día vas a servir al Señor, otro día vas a ganar almas, vas a evangelizar o sirves al Señor en cualquier área. Cada paso que tú das, tú vas creciendo espiritualmente, no te mantienes estático, no estás en un nivel siempre vas con cada paso que vas dando. Tu vida espiritual está creciendo, tu vida espiritual está cambiando, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos hablando aquí de una transición de un vino antiguo a un vino nuevo. Amén. Entonces, vamos a ver acá que dice que el vino nuevo se va a echar en depósitos nuevos y no en lo contrario. Porque lo que sucede es que cuando viene el vino nuevo y es derramado en un odre viejo, está supuesto a fallar. Y esto es lo que nosotros hablamos en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros ya hemos vencido lo que es el vino o el Espíritu Santo, y ya dominamos algo, ¿verdad? Tenemos algo ya de mucho conocimiento, nos quedamos estáticos, nos quedamos ahí paralizados, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, es que vayamos avanzando. Cuando nosotros ya superamos una área, Dios viene y nos prepara para la siguiente. Y es así como vamos escalando, como vamos subiendo, ¿verdad? Las graditas, o como vamos pasando de temporada, le dicen algunas personas, o como vamos transicionando ya a algo diferente. Entonces, y dice aquí, el vino, como es el Espíritu Santo, tiene que ir creciendo en nuestra vida. ¿Y por qué te lo digo? Vamos a hablar allá. Quiero que vayamos a 1 Corintios 2:14. Si estás anotando, anota ahí. 1 Corintios 2:14. ¿Qué pasa cuando nosotros no cambiamos y Dios quiere derramar un vino nuevo? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos aptos y Dios quiere derramar un vino nuevo? ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a ver eso. Dice aquí, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dijimos que íbamos en partes, ¿verdad? Íbamos avanzando, íbamos progresando. Entonces, la persona que no va creciendo conforme lo que Dios quiere, no entiende las cosas. Y es por eso que en la iglesia o en tu hogar tú puedes venir y dice, no nos podemos entender muchas personas en nuestro lenguaje espiritual, porque no todos estamos al mismo nivel espiritual. Depende de la cercanía que tú tengas para con Dios, que así le conoces y así eres tú para desenvolverte en el área espiritual. Así entiendes tú las cosas. Unos pueden estar entendiendo algo y otros no. ¿Cómo me explicas tú que podamos leer la misma porción bíblica, pero a ti Dios te la revela de una manera y a mí de otra? Y estamos hablando la misma porción bíblica. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes niveles espirituales. Estamos en diferente condición espiritual. Y es por eso que no podemos entender muchas veces. Hay personas que pasan mucho tiempo en la presencia de Dios. Hay personas que leen bastante la palabra de Dios, que están muy entregados a Dios y tienen otro concepto de Dios a alguien que lo hace en el nivel promedio. ¿Verdad? Va a la iglesia los días, ora nada más un momento, ¿verdad? Lee la palabra de Dios, lo que va el proverbio del día, ¿verdad? Y ahí nomás se queda, no tiene más hambre de conocer más de Dios, no investiga más de Dios. Estamos hablando de un nivel promedio y Dios quiere derramar un vino nuevo.
Entonces no funciona, no entiende, no comprende las cosas que pueden acontecer a su entorno, no puede discernir, no puede ver, sus ojos espirituales no son abiertos porque no puede discernir, no puede ver lo que Dios le quiere mostrar a través del Espíritu, ¿verdad? Entonces por eso es importante, dice aquí, pero el hombre natural, nosotros no podemos entender con nuestras áreas naturales lo que es espiritualmente, ¿verdad? Tiene que ser espiritualmente, dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. En primer lugar, no las percibe. ¿Ha visto usted a aquella persona que dice, ha cambiado la atmósfera espiritual? Uno puede detectar, ha cambiado, algo diferente ha entrado. Algo es que se siente la presencia de Dios más fuerte, más intenso. Son personas que pueden discernir lo que es en el espíritu. ¿Por qué? Porque andan en el área espiritual. Pero el que anda en la carne todo lo ve natural, normal. Puede haber muchas cosas espirituales pasando en su vida, pero no las percibe porque anda en la carne. Entonces, por eso ahí el hombre de la carne no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Que Dios dé una orden que dice, mira, vamos a hablar de este caso, que mucha gente lo cuestiona, pero si Dios te dice en un momento, bueno, no vamos a tocar ese para que no se ofenda a nadie. Digamos, si el Señor te dice en este momento, mira, que Jesús lo hizo, y es algo bien asqueroso, pero escúpele a aquella persona para que sane. ¿Lo harías? Es algo muy difícil, porque yo creo que si a Dios dijera eso, yo creo que muchos nos abstuviéramos. Quizás no viéramos el milagro, quizás Dios nos lo demandaría, porque Él estaría diciendo una forma de cómo venir y hacer que las personas sanen, porque Dios tiene muchas estrategias o muchas formas de cómo hacer las cosas. Jesús lo hizo. Jesús dice que para sanar un ciego, cuando tú ves ahí el libro de Mateo, cuando estábamos hablando de cuando Dios hace sanidades, o en los 4 evangelios, vemos ahí a Jesús que sanó un ciego. ¿Y qué fue lo que hizo? Escupió en el lodo, dice, hizo el lodo, no con agua, no que con la saliva de él, y vino y él se lo puso en los ojos, y esa persona recobró la vista. Esa fue una de las maneras de cómo Jesús hizo para poder que un ciego recuperara la vista. Y esto por decirte que es locura. Y como el ejemplo que siempre doy yo de Jericó, ¿verdad? ¿Por qué si el ejército iba preparado, por qué no entraron de una sola vez y conquistaron esa tierra? No, que tuvieron que dar 7 vueltas. Eso parece ilógico. Como en el caso de Gedeón, que tanto menciono, ¿verdad? Que viene y dice, mira, cuando ya estés cerca de ellos, revienta los jarros y que se vea la luz para que te vea el enemigo que está ahí. O sea, bien extraño todo eso, pero son estrategias de Dios. Es una locura. Porque el hombre espiritual dice, algo Dios va a hacer. El hombre espiritual sabe que Dios lo va dirigiendo y que todo está bien en control, ¿verdad? Porque es Dios quien va dirigiendo. Este es el hombre espiritual, se deja ir por fe. A veces nosotros cuando estamos en el espíritu, caminamos por fe, no entendemos lo que está pasando a nuestro entorno, pero nosotros obedecemos a una voz de Dios y vamos caminando y después vemos los resultados. Y hemos visto la fe, o sea, caminamos por fe. Pero el hombre natural dice, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cómo es que yo voy a hacer ese ridículo? ¿Cómo es que voy a encender esa luz para que me vean? Si lo lógico, lo normal es que no me vean para estarme protegido, ¿verdad? Podría ser en el caso de Gedeón, para estar protegido. ¿Y cómo es que yo voy a encender esa luz para que me vean todos que yo estoy ahí? O sea, cuestionar. Pero aquí no se trata de cuestionar. Aquí se trata de creer, porque el que es espiritualmente cree, no cuestiona, solamente cree y ya va avanzando. Entonces por eso dice aquí, son locuras, pero los que no andan los que andan en la carne, todas las cosas del espíritu son locura, dice, no las pueden entender, o sea, no las pueden percibir y no las pueden entender. ¿Cómo es que es posible? Eso no es lógico, no está correcto, no puede ser así. O sea, Dios tiene sus estrategias para hacer las cosas. Y muchas veces, como menos nos imaginamos, es como Dios nos sorprende. Amén. Como menos nos imaginamos que Dios va a dar la respuesta o la solución a algo, es que lo da. Y nosotros nos hacemos un montón de cuestionamientos y un montón de lineamientos y hacemos una gran estrategia, un gran plan y todo eso. Y Dios, con algo tan sencillo, te puede dar la salvación y te puede dar la respuesta de lo que estás esperando, la solución, la salvación de aquella circunstancia que estás viviendo con algo que parece imposible, con algo que parece una locura.
Dios es así. Entonces, por eso dice aquí, hay que andar en el Espíritu. El Espíritu es que Dios te dice, mira, vas a pasar por esa puerta y aunque la puerta esté cerrada. El Señor te dice, mira, vas a ir por ese camino aunque tú no veas el camino. Pero tú vas a seguir caminando porque Dios te lo está diciendo. Entonces, el espiritual entiende eso. El espiritual entiende que aunque no vea camino, cuando dé el primer paso, el camino se forma. El espiritual entiende que aunque la puerta esté cerrada, cuando él llegue a esa puerta se va a caer o se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque sabe quién le ha enviado y va con la cobertura de Dios en su vida. Pero aquel que no va en el espíritu siempre pone pretextos y siempre va viendo todo de manera natural. Y por eso no lo comprende, no lo entiende. Porque dice que se han de discernir como espiritualmente. Vemos el primer punto aquí. Para poder crecer nosotros en el vino nuevo, que es el Espíritu Santo, no podemos pensar siempre de la misma manera y mucho menos podemos pensar de manera natural. ¿Verdad? Porque nos está diciendo aquí que se discierne con el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros tener ese vino nuevo en nosotros, que es el Espíritu Santo, nosotros tenemos que creer a la voz de Dios, que tenemos que creer a su santa palabra, aunque no sea coherente para nosotros lo que Dios nos esté diciendo, tenemos que creer en Él, en que la respuesta ya está dada por lo que Él va a hacer o por lo que Él está haciendo, aunque nosotros en lo normal, en lo natural, no lo podamos entender, ¿verdad? Porque lo que es espiritual solamente se cree, no se cuestiona, solo se cree. Amén. ¿Qué más podemos hablar de esto? En 1 Corintios 2:13 vamos a avanzar un poquito más antes, ¿verdad? Dice aquí, 1 Corintios 2:13 dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Amén. Hablamos no con palabras de enseñanza por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiero atender a esto. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo aquí? Porque nosotros entendemos de una manera, humanamente, todo lo que pueda acontecer en nuestra vida. Pero ya hablando en el área espiritual, Dios te va revelando, Dios te va diciendo qué es lo que debes de expresar. Dios te va mostrando y lo hace en individual, no lo hace en grupo. Pero entonces lo hace en individual porque depende de la comunión, vuelvo a decir esto, depende de la comunión que la persona tenga con el Espíritu Santo, de la presencia de Dios, lo conoce, ¿verdad? Y entonces así es como Dios le va otorgando esa sabiduría, esa enseñanza de lo que debe de expresar. Es por eso que lo ideal es que siempre cuando hablamos de la iglesia no podemos generalizar. Cuando hablamos de la iglesia no podemos decir, mire, todos tienen que tratar la iglesia de esta manera, ¿verdad? Y tienen que ser así, tenemos que tener un sistema bien rígido, bien exigente en todas las iglesias y todo se va a hacer de esta manera en todas las iglesias. No se puede hacer eso, porque todos tienen poblaciones distintas. Una necesidad en una iglesia, en otra iglesia tienen otra necesidad. No son las mismas necesidades que tienen en todas las iglesias, aunque se parezcan. Pero cada quien tiene su problema distinto, su debilidad distinto, su fortaleza distinta. Entonces es por eso que el que tiene a cargo una iglesia debe decirle, Señor, ¿qué debo de hablar acá? ¿Cuál es la necesidad que hay en esta iglesia? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos hablar? Y el Espíritu Santo va otorgando esa indicación de lo que se requiere en una iglesia para que se vaya corrigiendo, para que se vaya edificando, para que se alimente, ¿verdad?, lo que es la iglesia. Entonces, el que es espiritual siempre va a ser dirigido por el Espíritu Santo. El que es espiritual siempre depende del Espíritu Santo para poder realizar sus acciones. No lo hace por sí solo. Entiende quién lo ha colocado en ese lugar, entiende quién le ha otorgado ese ministerio, entiende por qué razones está haciendo lo que está haciendo, viene de parte del Espíritu Santo. Y aunque humanamente parezca una locura, pero el espiritual siempre se deja guiar por lo que el Espíritu Santo le dice, porque sabe que va a haber una respuesta favorable. Entonces dice aquí, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El que es dirigido por Dios no habla por lo que el hombre dice,
habla por lo que Dios dice. Amén. No es como el hombre dice, es como Dios ha establecido. Por eso dice aquí, no hablamos con palabras de enseñanzas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que es del Espíritu es del Espíritu y no se le puede asignar a la humanidad. Amén. Un milagro, por allá a alguien le quitaron la vesícula y de repente apareció la vesícula. ¿Cómo podemos entender eso? Y no podemos decir tampoco que un humano se lo colocó, ¿verdad? Cuando estamos viendo claramente que se le retiraron y después apareció, es una obra del Espíritu de Dios. Y eso solamente solo se entiende espiritualmente. ¿Cómo fue? No hay explicación, solamente se entiende que sucedió. Como un ejemplo de un milagro de una persona que le habían quitado literalmente el estómago. Y ya después cuando vais a hacer los exámenes, el estómago aparece, le hacen la radiografía y el estómago le aparece ahí. ¿Cómo se explica eso? No lo podemos entender, no hay raciocinio para poder entender algo así. Pero sí lo podemos entender espiritualmente, lo aceptamos por fe porque así sucedió. Estamos viendo la referencia, estamos viendo que aconteció el suceso, entonces solamente se acepta por fe. Amén. Entonces eso significa que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Significa también no vamos a tomar recursos de humano para hacer lo que Dios realmente requiere hacer de manera espiritual. ¿Cómo se llama? La prioridad aquí es lo que el Espíritu Santo dice. Cómo te va guiando. Ahí es como consiste esto, cómo te va guiando el Espíritu Santo. A veces sí se retoman cosas del área natural para poder realizar algo espiritual. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que nuestra prioridad es lo que el Espíritu enseña, lo que es del Espíritu Santo, no a venir y ocupar recursos, ¿verdad?, que van afuera de lo que es espiritual para hablar lo que es del Espíritu. Amén. Entonces yo creo que me va a explicar ahí. Entonces dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Ahora vamos a ver acá el odre nuevo con el vino nuevo. ¿Cómo es esto? Estamos viendo acá el odre nuevo, el odre viejo con el vino nuevo se derrama por el sentido que no entiende. Se derrama o se desperdicia porque no discierne lo que es del Espíritu. Entonces cuando nosotros andamos en pecado, andamos humanamente, andamos con el pensamiento, pensando lógicamente, Dios nos da una salida, pero no la podemos aceptar. Entonces se derrama el vino. Entonces el Espíritu Santo nos está hablando, no podemos entender. ¿Por qué? Porque no estamos espiritualmente. Entonces se derrama el vino. Estamos como odres viejos, que se puede estar presentando un vino nuevo, pero no lo podemos asimilar porque no estamos preparados para ello. Y entonces, ¿qué pasa con el vino? Se echa a perder porque no es aceptado. Esto es similar a las semillas, ¿verdad? Cuando dice el sembrador que tira las semillas, pero aquel dice que pasó por el camino y la dejó, ¿verdad? Y se perdió y otro la tomó porque no entendió. Entonces lo mismo es aquí. El Espíritu Santo es el vino. Y el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo nos guía, nos muestra. Pero si no estamos preparados para poder entrar a ese nivel espiritual, el vino se desperdicia porque estamos como odres viejos, ¿verdad? Entonces se desperdicia el vino, aunque Dios esté dando una respuesta, aunque Dios esté dando una revelación, aunque Dios esté hablando. Pero si no tenemos nuestro odre, ¿verdad?, preparado, entonces se desperdicia ese vino. Y entonces cuando ya vemos lo contrario, que es vino nuevo, que se debe echar en odres nuevos, significa que somos procesados. Tú y yo somos procesados para poder recibir el vino nuevo. Porque entonces todo se echaría a perder, como estamos hablando acá. Entonces dice, ¿cómo es el odre nuevo con el vino nuevo? Todo funciona. Esa persona opera en los dones, esa persona está lleno del Espíritu Santo, tiene gozo, tiene paz. Esa persona entiende los misterios porque
Dios le va revelando todo lo que está en la palabra de Dios, puede entender la palabra, puede ver bajo la letra, como decimos, los misterios. Hablamos de un tema en una porción bíblica, en un día y en otro día Dios nos muestra algo diferente. Decimos, bueno, esto no lo había visto así. Cuando decimos eso es porque Dios nos ha abierto el panorama y entendemos algo distinto de lo que hemos leído anteriormente. ¿Por qué? Porque hay discernimiento, hay revelación, hay iluminación, hay gozo, hay paz, hay dones. Los dones resultan. La persona que viene del Espíritu Santo funciona lo que va a hacer espiritualmente. Camina en libertad una persona que está llena del Espíritu Santo, que está con su vino nuevo, que es odre nuevo. Camina en libertad, no hay atadura, ¿verdad?, que lo detenga. Entonces es feliz, es gozosa. ¿Por qué? Porque camina en libertad. Y quiero que vayamos aquí a Proverbios 28:5. Pero antes de eso, voy a dar un ejemplo acá. Quiero que veas, acá tengo 2 depósitos porque vamos a hablar de la llenura en este momento y de la importancia de que nosotros debemos de darle a eso, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces acordemos que estamos hablando del vino, ¿verdad? Entonces cuando estamos llenos de ello, pasan todas las cosas que acabo de mencionar, pero constantemente tenemos que estarlo llenando. Tengo aquí 2 vasos. Yo voy a hacer este ejemplo. Yo vengo aquí y me estoy llenando ¿de qué? Del vino. Del vino. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué Jesús convirtió el vino al final y no lo convirtió al inicio cuando en la boda de Canaán? Lo convirtió al final porque ese es el estado que nosotros debemos de tener. Un estado de gozo, de alegría, de mejor vino que siempre viene al final. ¿Por qué al final? Porque vamos en progreso, no empezamos como que empezamos bien y terminamos con mal, ¿verdad? No, tenemos que ir en avance. Dios nos entregó un vino, pero ese vino está supuesto a crecer. Entonces vemos aquí, yo me lleno acá de la presencia de Dios porque paso en oración, leo la Biblia, escucho mensajes, ¿verdad? Y estoy en contacto con Dios y estoy sirviéndole. Pero cuando yo vengo aquí, oro por un enfermo, voy gastando. Oro por un enfermo, pero yo no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, no estoy sirviendo, no estoy haciendo nada por Dios. Solamente lo llené una vez y seguí desvaciando porque por allá tuve que ir a servir, fui a predicar, ¿verdad? Y como para predicar también hay que predicar con la unción, con el Espíritu Santo para que sea Él guiándote. Y vienes ahí, después tuviste que ir a otorgar a alguien una ayuda, ¿verdad?, espiritual a otra persona. Y fuiste orando por otros demás, intercediendo, ¿verdad? Y se te fue desgastando lo que es el vino, ¿verdad? Y entonces vienes y sigues obrando, ¿verdad?, en la obra de Dios, predicando, orando, sirviendo, predicando, orando, sirviendo, ¿verdad? Y se desgastó todo y no oraste para volverlo a llenar. Cuando viene palabra de Dios y tú no entiendes, estás así. Cuando viene la instrucción de Dios a tu vida, una salida, una respuesta a lo que estabas esperando y tú dices, yo no entendí ese mensaje, estás así, ¿verdad? Vacío. Porque el que está lleno del Espíritu Santo o el que está lleno del vino entiende todas las cosas. Y nosotros todos los días tenemos que estar haciendo esto. Estamos llenos, nos desvaciamos cuando oramos por un enfermo, cuando servimos a Dios, pero tenemos que seguirnos llenando para después seguir dando y otorgando esa sanidad, que los dones operen por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que realmente resulte la sanidad, que realmente la persona se convierta, que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de aquella persona, porque estamos hablando a través del Espíritu Santo, pero seguimos llenándonos, no nos quedamos vacíos, todos los días tenemos que estar en esta condición, llenos. Aunque estemos dando y otorgando, tenemos que permanecer llenos, porque así es como nosotros entendemos todas las cosas espirituales, caminamos en libertad, andamos gozosos porque tenemos llenura del Espíritu Santo, podemos entender todas las cosas que pasan espiritualmente, ¿verdad? Y podemos discernirla y podemos operar en los dones del Espíritu Santo, porque estamos en esa condición. ¿Qué dice Proverbios 28:5? Proverbios 28:5 dice,
Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Y hablamos aquí de hombres malos que no entienden, vamos a poner juicio, pero vamos a decir los que andan en malos caminos, los que andan en la carne, los que están en pecado. No entienden las cosas espirituales. Todo lo esperan ver de una manera espiritual, carnal, material. Todas las soluciones son de manera carnal, de manera humana. Pero cuando tú estás en el Espíritu, tú entiendes todas las cosas que pasan y por ende Dios también te da la respuesta y te da la solución y entiendes cuando es la salida. Dice el Señor que Él nos da prueba que no podamos soportar, porque juntamente con la prueba viene la salida. Entonces tal vez en un momento de prueba nosotros por estar en la prueba no podamos entender el momento de salida, pero sí cuando llegue el momento justo de la salida, cuando sabemos que hay que pasar por una puerta porque esa es la salida, sí lo entendemos perfectamente cuando estamos aquí en el Espíritu, cuando entendemos todas las cosas que pasan. A veces las personas están viendo un problema, pero el que entiende las cosas tiene su vista más allá y dice, no, aquí está este problema, pero aquí también vamos a tener esta solución, tenemos este beneficio. Este problema, pero también este beneficio. Esta dificultad, pero ya está estructurado cómo se va a trabajar. Es que nos han dado un reto, sí, pero ya tenemos un plan. Amén. Así es la persona que está espiritualmente, no anda viendo las cosas negativas, no anda viendo el problema, no se enfoca en el problema, no se enfoca en las circunstancias. Decimos, no, eso no funciona, son de entrada, ¿verdad? Por la perspectiva. La primera perspectiva que nos da la circunstancia, no, el que está en el Espíritu Santo ve la circunstancia y dice, no, pero aquí puede acontecer esto, aquí puede pasar esto, no, aquí podemos beneficiarnos de esta manera. Así es la persona espiritual. Entonces por eso es importante, porque sé que el que busca al Señor entiende todas las cosas, porque está en relación con Dios, está en comunión con Dios y puede entender todo lo que Dios le presenta y las salidas y las oportunidades que vienen a su vida. Y después también vamos a hablar del cuerpo, porque hemos estado hablando del Espíritu, ¿verdad? Y hemos hablado que el Espíritu Santo o el vino es la tipología del Espíritu Santo, que hemos de estar llenos del Espíritu Santo. Pero hablamos del odre, ¿verdad? El odre. Y vamos a irnos a Efesios 2, 20, 22. Efesios 2, 20, 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo mismo, en quien dice todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Aquí en el libro de Mateo nos habla de odres. Nos compara a un odre. Un odre que es un depósito del vino. Entonces dice, nosotros allá en el libro de Mateo nos está diciendo, somos odres, somos depósitos de un vino nuevo. Amén. O de un vino, de ti y de mí corresponde qué tipo de vino andamos. Si es el vino nuevo o es el vino viejo en el cual nosotros no entendemos nada y estamos anclados ahí, no vamos a avanzar, no tenemos visión, no tenemos sueños, no tenemos perspectiva, no tenemos soluciones, no estamos produciendo, no estamos creciendo, no estamos dando muestra de que somos originales en nuestros frutos, en lo que realizamos para Dios. Eso depende de la condición en que tú estés, qué tipo de vino es el que estás portando, ¿verdad? ¿Qué tipo de vino es el que estás portando? Pero aquí nos habla ya en Efesios, nos habla primero de un fundamento. Dice edificado sobre el fundamento. Nos habla de un fundamento y de las características que tiene que ser apostólico y profético. Amén. Ese fundamento tiene que ser apostólico y profético. Cuando dice que la principal piedra es Jesucristo, dice ahí en el libro de Romanos, si no me equivoco,
que no se puede poner otro fundamento porque ya está puesto, porque es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí ya no se puede poner otro fundamento. Eso significa que es con la enseñanza que nuestro Jesús dio a través de su palabra, lo que Él nos ha dejado aquí manifestado. Jesús, ¿verdad? Jesús en los 4 evangelios dejó manifestado el cual es su santa doctrina o su sana doctrina. Amén. Su sana doctrina está representada en los 4 evangelios y en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces cuando no podemos ponerle más a ello, ¿verdad? Porque dice la palabra también que no podemos ni quitarle ni agregarle a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces todo lo que está escrito ahí es parte del fundamento, es lo que Jesús dejó, es lo que el Espíritu Santo nos recuerda de que lo que Jesús estableció. Entonces Él es el fundamento, Él es la piedra angular, dice aquí, dice profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio nos habla de un edificio, primero el fundamento, después nos habla de un edificio bien coordinado, o sea, orden, ¿verdad? Lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo material humano a lo material humano, ¿verdad? Dice un edificio bien coordinado, bien en orden. Un edificio donde hay organización, ¿verdad? Eso está diciendo, un edificio bien coordinado donde hay una organización, ¿verdad? Eso es lo que produce que vaya creciendo. El edificio nos está manifestando lo que es la iglesia. La iglesia cuando está bien organizada, pues obviamente la persona que está ahí está creciendo de una manera ordenada, o sea, está creciendo bien. O sea, no es como que digamos, para que me entiendas esto, tratamos la currícula de educación y resulta que empiezan los niños a matemáticas, empiezan a aprender a contar o a sumar, digamos las 4 operaciones, empiezan a sumar. Es ilógico que yo venga a un niño de 1 año, de primer grado, y ya lo primero que le enseñe es a dividir, cuando lo primero que tiene que aprender es a sumar. Entonces, lo mismo es aquí. Vamos generando ese conocimiento de acuerdo a la condición que hay en la iglesia, ¿verdad? Y se va generando lo que es el conocimiento a llegar a ser, o sea, eso se llama coordinación, bien organizado, bien, o sea, no es que vamos a dar conocimiento a lo loco, no, bien organizado todo. ¿Qué necesita mi iglesia? ¿Cómo es que está mi iglesia? ¿Qué es lo que necesita? ¿En qué área está fallando? Yo voy a otorgar en esta área que está fallando para normalizarla, para que no esté patoja la iglesia, ¿verdad? Sino que para normalizarla. Yo le voy a otorgar esto para que ellos se puedan defender solos en un momento de dificultad, para que el pastor no esté ahí siempre, sino que ellos se puedan defender solos y usted va viendo ahí conforme lo que es la iglesia. Esto más que todo va como que dentro de la iglesia. Entonces dice ahí que es un edificio bien organizado. Va creciendo para ser, luego dice, un templo. Nos habla del edificio que se llama eclesía. Y después nos habla de un templo, y el templo es algo como que más íntimo, ¿verdad? Y dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros, por persona, aquí nos dice templo primeramente. Nos dice y templo santo. Nosotros, el templo santo, dice, ya creciendo a ser un templo santo al Señor. Y luego dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no dice templo, termina diciendo ¿qué? Morada. ¿Y qué es morada? Es alguien que habita, que permanece. Porque un templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, sí, el Señor puede llegar y puede irse de acuerdo a nuestra, aunque no es así. Más bien dicho, podemos decir, el Señor, podemos dar testimonio de que nosotros somos templo, pero también lo podemos negar con nuestras acciones. Así es. Nosotros decimos, somos templo del Espíritu Santo, sí, pero con nuestras acciones lo podemos negar. Y Él puede estar ahí, pero lo podemos negar. Pero cuando nosotros nos convertimos en una morada del Espíritu Santo, significa que estamos reconociendo que Él habita allí. ¿Qué haces tú cuando a tu casa llega una visita?
pase adelante, tú lo sientas, lo atiendes, le das algo, un refrigerio, platicas con esa persona, te permaneces ahí con esa persona, no lo dejas solo, no la dejas sola, permaneces con esa visita y hasta que la visita se va, entonces tú sigues con lo que estabas haciendo. ¿Es así o no es así? Pues el Espíritu Santo no viene de visita. El Espíritu Santo permanece en nuestro corazón y dice que nosotros nos convertimos en morada de Él. Nos convertimos en morada de Dios, dice, en el Espíritu. ¿Por qué dice en el Espíritu? Porque físicamente no lo podemos entender. Pero espiritualmente Él permanece en nuestros corazones. Aquí, donde está nuestro corazón. Aquí en el pecho. Aquí, donde está nuestro corazón. Que palpita y ahí habita nuestro Dios. Entonces dice ahí, en el Espíritu nosotros podemos entender eso, que Él está aquí en nuestro corazón. Pero físicamente no lo podemos entender. Porque cuando hablamos del corazón físicamente, ¿qué nos imaginamos? Aquel órgano lleno de venas, ¿verdad? Y que pulsa y el que está ahí bombeando, porque ese es el corazón, bombea la sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? Y si deja de bombear ese corazón, nosotros nos morimos. Ese es el corazón humano, hablando biológicamente. Pero espiritualmente nosotros no comprendemos cómo es que un corazón, porque nos imaginamos el corazón así, pero en realidad espiritualmente se está tratando de nosotros mismos, de lo que somos nosotros. Dios no nos ve como personas, nos ve como un corazón en el área espiritual. Y entonces dice que nosotros en el Espíritu, dice que nos convertimos en esa morada de Dios, en esa morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Está aquí en nuestros corazones. Entonces podemos entender que si nosotros no somos nuevas criaturas, si nosotros no somos personas convertidas, si nosotros no somos cristianos convertidos, no podemos realmente poder andar cargando un vino nuevo. Porque el cristiano convertido es aquel que deja todas las cosas de este mundo para entregarle la vida y la voluntad a nuestro Dios. Un cristiano convertido es aquel que dice las palabras del apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Significa, ya no hago lo que yo quiero, no voy a donde yo quiero, todo lo que está en mi vida lo hago, ¿verdad? Porque Dios va dirigiéndome, el Espíritu Santo me dice qué debo de hacer, el Espíritu Santo decide por mí. Fíjate bien, el Espíritu Santo decide por ti. Cuando tú le cedes la voluntad al Espíritu Santo, tú ya no tomas decisiones sin consultarle. Señor, está bien que salga. Señor, está bien que vaya a tal lugar. Señor, está bien que yo tenga esta relación. Señor, está bien que esta amistad esté bien conmigo. Señor, está bien esto aquí. El Espíritu Santo te va diciendo si está bien o no está bien y tú obedeces. Porque tú dependes, escucha bien, dependes del Espíritu Santo. No haces nada por tu propia voluntad. Entonces, si eres un cristiano convertido, no un cristiano de que va a la iglesia, ¿verdad? Un cristiano de iglesia, y muchas veces creemos que porque está en la iglesia está bien todo. No, hay mucha gente que está en la iglesia y no es nada. Discúlpame, pero es la verdad. Entonces, el ir a la iglesia no te dice a ti que eres un cristiano. Lo que te dice a ti que eres un cristiano, que llevas una vida que realmente reflejas a Jesús estando en tu casa, estando en tu trabajo, estando en tu lugar de estudios, estando en todas partes, tú te mantienes igual en la misma condición. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, porque respetas a Dios, porque le amas, porque no vas a fallarle, porque los ojos de Dios están en todas partes. Entonces eso es lo que te dice a ti, que eres un verdadero convertido, una nueva criatura, que ya no vuelves a hacer lo del pasado, sino que siempre estás avanzando en lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa categoría, como cuando hijos de Dios llegamos a la categoría de ser hijos convertidos, entonces somos esos medios o esos depósitos ya listos para poder obtener el vino nuevo. Porque entonces vamos a escuchar lo que Dios dice. Cuando tú dependes de Dios, no vas a hacer nada sin consultárselo. ¿Ok? Entonces sí puedes entender la voz de Dios cuando te dice no, o cuando te dice sí, o cuando te dice espérate. Y tú te quedas tranquilo porque tú dependes de Él.
Cuando tú entregas la vida al Señor, ya no te importa más lo del mundo, porque ya moriste a ti mismo. Entonces sí eres un buen depósito para el vino nuevo, porque no haces lo que tú quieres, haces lo que Dios quiere. Obedeces cuando Dios te da una instrucción. Y no importa qué tipo de instrucción sea una locura, tú lo haces. Porque sabes que para Dios no es una locura. Porque sabes que Dios se va a manifestar en eso. Tú no puedes entender por qué Dios te pide hacer algo, pero tú obedeces porque ya moriste a ti mismo. Entonces viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es el que obra en tu vida. Y ves los resultados. Eso se llama vino nuevo. Vives con gozo, vives con alegría porque estás obedeciendo a Dios. Estás viendo los resultados de una obediencia. Estás viendo que la mano poderosa de Dios obrar a tu favor. Estás viendo que en un momento de dificultad, pero Dios viene y te rescata, te restaura. Dios te da oportunidades. Todo eso te produce gozo porque todo eso es para que lo puedas comprender mejor. Y ya para terminar ya aquí, es como que si, ¿qué hace un padre de familia que tiene un hijo que todo lo hace bien, que es obediente? Cuando tú tienes más que todos los hijos pequeños, ¿verdad? Que todavía tú tienes dominio sobre ellos. No estoy hablando de hijos adultos que ya trabajan porque cada quien de ellos ya es responsable de su vida. No, yo estoy hablando de hijos, ¿verdad? Que todavía los tienes en sujeción. Y tú le dices, mire hijo, si usted no hace la tarea, yo no lo voy a poder sacar. No va a poder ir conmigo a donde vamos a ir porque usted no termina la tarea. O si usted sale mal en sus exámenes porque no quiere estudiar, entonces... ¿Y qué pasa cuando te llaman del colegio y tus hijos, miren, fíjese que su hijo está bien mal portado, tiene una mala conducta y mire cuántas materias ha dejado, casi va a dejar el año? ¿Cómo se siente como padre? Decepcionado. Pero cuando usted dice, mire, yo tengo que felicitarlo por su hijo, tiene una excelente conducta, no da problemas, es ejemplo del aula. Y mire, y lo voy a premiar porque yo creo que tiene el primer lugar, mire cómo las notas que lleva, está excelente este jovencito o esta jovencita, mire, yo lo voy a premiar porque tiene un lugar, es excelente, es aplicado. ¿Cómo te sientes como padre? ¿Te sientes orgulloso de tu hijo? Te sientes animado, te sientes motivado y te sientes con aquel anhelo de que hoy voy a celebrar con mi hijo porque él ha sido buen estudiante. Hoy voy a celebrar con mi hijo porque atendió al consejo. Hoy voy a celebrar con mi hijo, ¿verdad? Porque realmente él está haciendo de su parte para salir bien en sus estudios. Así eres tú como padre, así mismo es Dios con nosotros. Dios se siente halagado y eso que tú veas los resultados. Como alumno se siente feliz de haber pasado el año con buenas notas. Como hijo se siente feliz porque tú le recompensas el esfuerzo que ha hecho. Nosotros como hijos de Dios nos sentimos motivados, nos sentimos felices, nos sentimos bien de saber que Dios evalúa y que Dios dice, has aprobado la prueba, has aprobado esta circunstancia y Dios te bendice y Dios te restaura, Dios te sanó de una enfermedad grave. Y tú vas viendo la mano de Dios obrando en tu vida a tu favor, entonces tú te sientes feliz, ¿verdad? Te sientes gozoso, porque eso también es vino nuevo. Porque cuando tú ves obrar al Señor, ¿verdad? Y estás viendo lo que está haciendo en tu vida, eso vino se va renovando. Porque tú en gratitud le vas sirviendo, tú en gratitud vienes, cambia tu perspectiva de cristianismo, cambia tu perspectiva de lo que tú obedecías de Dios, le conoces de otra manera. Entonces eres ya una persona que tiene vino nuevo. Amén. Cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades y ponemos a Dios primero en todo lo que hacemos, entonces somos portadores, somos poseedores de un vino nuevo, ¿verdad? Y cuando decimos que somos vino nuevo, significa que actuamos a la naturaleza de Jesús. Actuamos con esa misericordia, actuamos con ese amor, actuamos con esa bondad hacia nuestro prójimo. Tenemos dolor tenemos aquella circunstancia que nos duele el dolor ajeno, porque tenemos vino nuevo. Pero si a ti todavía alguien está sufriendo y te da lo mismo y más sufrimiento le provocas, entonces no tienes vino nuevo.
estás con el vino viejo y es necesario cambiarlo. Amén. Para poder ver a Dios manifestarse en nuestra vida, es necesario cambiar ese vino, que es el Espíritu Santo. Acuérdate que el vino nuevo, aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Quiero terminar, pero no me deja. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo le agrada los comportamientos incorrectos de alguna persona? Si dice que no contristéis al Espíritu Santo. Pero cuando una persona actúa contrario a lo que está establecido en la palabra de Dios, estamos contristándolo. Entonces no está el vino nuevo en nosotros. Porque el vino nuevo significa nuestra prioridad es no contristar al Espíritu Santo. Nuestra prioridad es que el Espíritu Santo se sienta satisfecho de mis expresiones, que el Espíritu Santo se sienta satisfecho de mis acciones, de que realmente Él se sienta orgulloso de mí porque soy un hijo de Dios, ¿verdad? Soy una hija de Dios. Entonces eso es tener el vino nuevo. Yo actúo de la manera que actúo no por una responsabilidad de Dios, sino porque le amo, sino porque le respeto. Yo actúo de tal manera porque Dios es prioridad en mi vida, porque le amo, no por una obligación ni tampoco porque quiero algo de Él, ¿verdad? Entonces aquí te dejo esta palabra. Poseedores del vino nuevo. Solo tú vas a poder describirte si realmente estás digno de poseer un vino nuevo o no. Pero si tú realmente te das cuenta y dices, no, yo tengo que cambiar en estas áreas, de eso se trata. Porque perfectos no somos, pero Dios nos ha confrontado. Y si estamos fallando en una área, pues es momento de corregirla. Y es momento de pedirle perdón a Dios para que nos podamos convertir en esa morada. En la morada donde habita el Espíritu Santo, que es el portador del vino nuevo. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a quedarnos hasta aquí con este mensaje de ahora. Así que gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Bendito Señor, gracias. Hemos hablado ahora acerca de los poseedores del vino nuevo. Porque no es lo mismo decirlo que vivirlo, Señor. Pero sí es un reto para nosotros porque tú nos das a conocer todo esto para que nosotros nos propongamos cumplir lo que es lo que tú estás manifestando. Tú deseas una iglesia poseedora de vino nuevo. Tú deseas hijos tuyos poseedores de vino nuevo. Que no estemos con los mismos pensamientos, las mismas estrategias o las mismas condiciones de un pasado, porque tú eres un Dios de avance y el Espíritu Santo nos guía hacia un avance, hacia ir hacia adelante, no nos podemos estancar. Así que, Señor y Dios, ayúdanos a poder comprender lo que es en sí el poder tener un vino nuevo en nuestras vidas. Así que, Señor, en este momento te ruego que bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje, a cada caballero, a cada señorita, Señor, a cada hijo de Dios, a aquel que quizás no te conoce todavía, pero que sí necesita venir a ti. Yo en este momento, Señor, voy a hacer la oración y voy a hacer el llamado para aquellas personas que no te conocen. Quiero hacerte un llamado a ti que no conoces a Jesús, que no le has recibido en tu corazón como Rey y Señor de tu vida. Ese es el primer paso para que tú puedas tener vino nuevo en tu corazón. Estoy hablando del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos, si tú has oído esta reflexión y tienes el deseo en tu corazón de poder reconocerle como Rey y Señor de tu vida, ahora es el momento y quiero que ores después de mí. Repite lo que yo voy a decir. Ahora mismo repite. Señor Jesús, gracias por permitirme escuchar este mensaje. He reconocido que soy pecador. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz, por perdonar todos mis pecados y por resucitar al tercer día para otorgarme vida eterna. Yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como Rey y Señor de mi vida. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y ahora eres una nueva criatura en Jesús. Ahora tú has sido portador de un vino nuevo porque te has convertido en nueva persona.
Tú ahora eres responsable de que ese vino vaya creciendo, no decreciendo, sino que creciendo en lo que es el conocimiento de Dios, y para eso es necesario que tú asistas a una iglesia donde te puedan seguir enseñando lo que es el mensaje de Dios. Así que no te dejes de congregar, ve a una iglesia, lee la palabra de Dios, ora para que vayas creciendo espiritualmente. Amén. Nos vamos a despedir. Gracias, Señor Jesús. En este momento dejamos este instante. Bendice a aquella persona que sale a trabajar, que sale a estudiar, que así como sale de sus casas puedan regresar con bien a sus hogares, Señor, para encontrarse con sus seres queridos. Dios Todopoderoso, bendícelos en todo momento. Y así, Padre mío, nos despedimos en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos a donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos seguimos viendo, ¿verdad?, en el transcurso de la semana, si Dios lo permite. Amén. Bendiciones.